Hola a todos, bienvenidos a este video. Les estaremos hablando qué es un trabajo de investigación y cómo se elabora el trabajo de investigación. El trabajo de investigación es un proceso que se da mediante técnicas científicas, con el objetivo de dar respuesta a una información planteada y con el motivo y el enfoque de ampliar nuestros conocimientos al campo de la ciencia. Tenemos en primer lugar lo que es la portada. La portada es la primera página y la primera impresión de nuestro trabajo. En ella se verá reflejada lo que es el título del trabajo, el nombre del autor o autores, el nombre del orientador y el nombre del curso. La introducción. La introducción es el inicio de nuestro trabajo. Ella resume de manera sintetizada toda la información que este contiene, explicando poco a poco lo que es el marco teórico, el marco metodológico y la presentación de los resultados. El primer capítulo cuenta con lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una parte del trabajo de investigación en la cual se delimita y describe el tema a tratar, lo que se va a investigar. Para ello se elige un tema general y se aborda algún aspecto particular del mismo. El planteamiento del problema es una guía que indica qué y cómo investigar, haciendo que el trabajo fluya en la dirección correcta. La justificación del problema. En él se expone por qué se considera relevante el tema como para hacer una investigación al respecto. Por este motivo, es una de las etapas determinantes del diseño del proyecto de investigación. También en este capítulo encontramos lo que son los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo es la aspiración al propósito, el para qué se desarrolla la investigación. Y esta debe tener algunas de las siguientes características, como que debe ser orientado por el punto de referencia a partir del cual se va a encaminar el trabajo. Debe expresarse de forma sintética y generalizadora, debe expresarse siempre en un tono afirmativo y debe aclararse en forma clara y precisa. Los objetivos se dividen en dos: objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general debe reflejar la esencia del planteamiento del problema, lo que expresa el título del proyecto. El objetivo general es de mayor importancia, ya que este ilustra el motivo por el cual se efectúa una investigación. Esto se vincula con las preguntas realizadas antes planteadas en la investigación. Y los objetivos específicos son los pasos que se realizarán para lograr el cumplimiento del objetivo general. Estos desprenden del objetivo general y deben ser formulados de forma que estos estén orientados al logro del objetivo general. Y para concluir, los alcances y los límites de la investigación. Esto es importante plantearlos al principio del trabajo. ¿Por qué? Los alcances de la investigación debemos ver el por qué y el para qué. Es importante la trascendencia de esta investigación. En cambio, las limitaciones son todas las adversidades que pueden chocar con nuestro trabajo, en caso que pueda hasta detenerse la investigación. Algunas limitaciones más comunes son la elección de la metodología correcta, la limitación del tiempo y la limitación de recursos, tanto sean económicos o los recursos y las técnicas utilizadas para la realización de la investigación. Volvemos con el segundo capítulo, el cual se encuentra el marco teórico, el cual es una recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, conceptual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de información también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento. Su área de conocimiento respectiva. El marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que pretende estudiar.
Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar la hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una manera más confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. Las partes del marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales debería estar estructuradas en las siguientes secciones básicas. Antecedentes. Es la parte en la que se menciona el problema y los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. Antecedentes incluyen información adicional que permite comprender mejor el problema en el presente, como por ejemplo contexto geográfico, cultural, económico, demográfico, histórico, político, social, entre muchos más, que sean pertinentes a los fines de la investigación. Bases teóricas. Como indica su nombre, se refiere a toda la teoría que se sustenta el tema o problema planteado. Si se trata de un asunto de que aún no existe, al menos de una teoría previa, entonces esta es la parte en la que se expondrá una teoría propia. En las bases teóricas también se describen conceptos claves como el problema de investigar, de manera que sea posible dilucir mejor el asunto tratado. Entre ellas tenemos las bases legales, que en algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Esto debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar dentro del marco teórico. Del mismo modo, en las bases legales deben explicar todos los antecedentes de esta índole que existen sobre el tema de investigación en cada de quien aplique variables en el marco teórico. Se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores mediables. De esta manera se evitan confusiones o interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. ¿Cómo hacer un marco teórico? No existe una forma única para hacer un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que podrían tenerse en cuenta al momento de su redacción. Por ejemplo, revisar las bibliografías. Las bibliografías deben ser revisadas previamente y de manera exhaustiva para seleccionar todo aquello que sea de interés en la investigación. Identificar las bases legales. Las bases legales, si se aplican, deben ser ordenadas cronológicamente, mencionando primero las pautas más antiguas. Ordenar los conceptos. Los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y además hará que su comprensión sea mucho más fácil. Otra sería editar la información de relleno. Concentrarse exclusivamente en datos que contribuyen a generar conocimientos. Redactar de manera clara. La redacción debe ser clara, concisa, concreta, y los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. Bases teóricas. Todo lo que el investigador debe saber para encuadernar el problema de nuevos tratamientos contra la malaria sería: 1. ¿Qué es la malaria y cómo afecta a los seres humanos? 2. Cómo se transmite el parásito, la inflamación y la respuesta inmunitaria a la malaria. La otra sería tratamientos antilármicos y problemas con la resistencia de drogas. 5. Plantas que poseen propiedades antiinflamatorias como la cúrcuma y el zacate de limón o limoncillo. La 6
sería el protocolo para el estudio de nuevos antimaláricos. Conceptos clave: malaria, paludismo, inflamación, respuesta inmunitaria, principios activos de las plantas modelos experimentales, las moléculas de las que se derivaron los principios activos de las plantas evolucionaron conjuntamente para interactuar entre sí, lo que se otorgó un beneficio ecológico y a un organismo productor. Esta evolución produce una sinergia o potenciación que aumenta la eficiencia al mismo tiempo que reduce la aparición de resistencia y los efectos tóxicos. Con base en este paradigma, se adaptó la combinación de fármacos como la estrategia para controlar y prevenir la resistencia 2023. Otra planta se ha usado por cientos de años en la medicina tradicional asiática, como la cúrcuma, el cual posee una actividad inmunología y parasitática contra diversos parásitos incluidos. Operacionalización de variables. La operacionalización de variables es el proceso de definir una variable de investigación en términos concretos y mediables. En otras palabras, es el proceso de describir cómo se medirá o cuantificará una variable en particular en un estudio. Esto implica definir los indicadores específicos que se utilizarán para medir la variable y cómo se llevará a cabo la medición. La operacionalización de variables es importante porque ayuda a garantizar que las variables estén claramente utilizadas para evaluar y sean confiables y válidas. Términos básicos o glosarios de términos. La definición de términos básicos o glosarios de términos es una sección de un trabajo de investigación donde se proporciona definiciones claras y precisas de los términos más importantes y relevantes utilizados en el estudio. Esta sección es importante porque nos ayuda a garantizar todos los lectores del trabajo que tengan una comprensión clara en los términos utilizados y cómo están utilizados en el contexto del estudio. Algunos ejemplos comunes de términos que pueden requerir definiciones en un glosario incluyen conceptos teóricos, claves, jerga técnica, acrónimos o abreviaturas, y cualquier otro término que pueda ser confuso o no familiar para el lector. El capítulo 3 corresponde al marco metodológico y esta es la sección de trabajo encargada de la descripción de los enfoques y métodos utilizados para llevar a cabo el trabajo investigativo. Este segmento debe incluir información sobre el tipo de investigación, el diseño del estudio, los instrumentos utilizados para la obtención de los datos, estadísticas y análisis estadísticos, también las limitaciones que se presentaron en cuanto se iba desarrollando el proyecto y el cómo se abarcaron estas limitaciones. Tipo de investigación. Este es la forma en la que se abarca la pregunta y la metodología utilizada para responderla. Mencionaremos 6, que son la descriptiva, la correlacional, la experimental, cualitativa, cuantitativa y mixta. La investigación descriptiva se enfoca en, como su nombre lo dice, describir el fenómeno sin manipulación ni variables. La investigación correlacional trata de establecer conexiones entre una o más variables. La investigación experimental involucra la manipulación de una o más variables independientes para observar su reacción sobre una variable dependiente. La cuantitativa representa la medición numérica y analítica de los datos. La cualitativa es la comprensión profunda y detallada del fenómeno a través de entrevistas, observación, análisis y etc. Delimitación del ámbito de la investigación. En este punto se establecen los límites del estudio
Esto implica definir los límites geográficos, temporales y temáticos. Población y muestra. Para llevar a cabo la investigación, debemos de tener en cuenta ciertas características esenciales al seleccionar la población al que se va a someter a estudios. Una de estas es la homogeneidad, que quiere decir que cada uno de los habitantes de la población cumpla con las mismas características. El segundo es el tiempo en el que se establece la investigación. Si es de hace 5 años o en la actualidad. El espacio y la cantidad o tamaño de la población. Por muestra tenemos que la parte o el subconjunto de elementos que se relacionan previamente en una población. Algo muy parecido al muestreo, que es el conjunto de elementos seleccionados de un grupo específico de la población. Y esto se le hace con el fin de no tomar toda la población, pero se le generaliza el resultado. Validez y confiabilidad del instrumento. Son dos aspectos fundamentales en el campo de la investigación, ya que la validez es la capacidad del instrumento de cumplir su función y la confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento de proporcionar resultados consistentes y estables al repetir la medición en las mismas condiciones. Para poder definir que un instrumento sea válido y confiable, este debe seguir ciertos pasos, los cuales son: el definir claramente la variable de interés, el revisar la literatura existente, establecer la validez de constructo, evaluar la validez de contenido, medir la confiabilidad, realizar pruebas de piloto y realizar ajustes y mejoras. Instrumentos y técnicas de recolección de información. El instrumento que elijamos debe adaptarse a los datos que deseamos recolectar. Y tenemos una gran variedad de instrumentos que podemos implementar a la hora de hacer una investigación, los cuales son los cuestionarios, la observación, las entrevistas, los experimentos de laboratorio, la revisión de datos existentes gubernamentales y archivos. También las comunidades online nos pueden asesorar un poco más. Técnicas de análisis de datos. Entre estos podemos encontrar el descriptivo, el exploratorio de los datos, el inferencial, cualitativo y el de tendencias. En el capítulo 4 lo único que hacemos es describir los resultados obtenidos durante la investigación. Y esto se da de una manera muy detallada al compararse la relación de los resultados obtenidos con las bases teóricas desarrolladas durante el segundo capítulo. Conclusiones y recomendaciones. Este segmento debe enfocarse en dar un repaso de lo anterior dicho y el ofrecer pautas para mejorar la práctica del estudio. Referencias bibliográficas. Estas son de vital importancia ya que nos permiten fundamentar las afirmaciones anteriormente dichas y sirven también para que el lector vaya por su información a confirmarla. Generalmente la encontramos en la última parte de nuestro documento, ordenada por orden alfabético. Gracias por ver. Si te gustó el video, dale click a la manito y suscríbete.